En la vida de cada persona hay momentos que lo cambian todo para siempre, que obligan a ver el mundo de otra manera, que perforan el alma y rompen los límites habituales. La historia de Emmanuel Vitorgane no es solo un relato de fama y creatividad, es una verdad oscura y cruel, oculta tras la fachada de la celebridad, cáncer que amenazaba la vida, una pérdida que cayó sobre sus hombros y un amor más fuerte que los desafíos al borde de lo posible. Oirás hablar de tragedias de las que no se suele hablar en voz alta, de acontecimientos que podrían haber destrozado a cualquiera, pero no a él, de cómo, al borde de los 80 años, apareció una nueva vida, hijos que nadie esperaba, y escándalos capaces de derribar incluso los muros más fuertes. Ella se fue en mis brazos, palabras que se clavaron en su corazón y cambiaron su destino para siempre. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todos los secretos, escuchar lo que se ocultó durante muchos años y comprender cómo un hombre pudo atravesar el infierno y regresar, cambiado, pero vivo. Oh, él era muy joven cuando sintió por primera vez lo que era la verdadera emoción, no la del escenario, no la de los estudios, sino esa que oprime el pecho y dificulta la respiración. La vida estudiantil en el Instituto de Teatro de Leningrado era efervescente, y cada día parecía un ensayo de la verdadera vida adulta, que aún no había llegado pero ya se vislumbraba en el horizonte. En ese momento, no sabía que en esos pasillos y detrás del escenario sería alcanzado por primera vez por lo que luego lo acompañaría toda su vida. Un amor tan inspirador como implacable. Tamara estudiaba cerca. A menudo se cruzaban las miradas en los ensayos, compartían risas en los descansos, buscaban el silencio en los ruidosos vestíbulos. Todo sucedió de forma sencilla, casi por instinto. Él no hacía grandes declaraciones, no montaba escenas teatrales. A él, joven y un poco inseguro, le bastaba una mirada para entender que no era una simple atracción, sino el comienzo de algo real. Se casaron casi sin dudarlo. Dos personas unidas, no solo por la pasión juvenil, sino también por una causa común, el teatro. Juntos se mudaron a Pskov, donde ambos consiguieron trabajo en la compañía de teatro dramático local. Allí fue donde todo comenzó. Las primeras giras, los primeros aplausos y, lo más importante, el primer hijo, una niña con rasgos delicados y ojos atentos. La llegada de su hija añadió estabilidad a su vida. El joven padre sostenía a su hija con especial ternura y al anochecer, cuando el silencio envolvía el pequeño apartamento, se perdía en la lectura de obras de teatro e imaginaba que algún día montaría sus propias producciones. Pero incluso entonces, en un momento que parecía de total felicidad, algo imperceptible crecía en su interior. Era como si todo fuera demasiado tranquilo, demasiado sereno. No había conflicto, no había el fuego real que él estaba acostumbrado a sentir en el escenario. Fue en esa tranquilidad donde los cimientos de su unión comenzaron a erosionarse. Todavía ensayaban juntos, actuaban en las mismas producciones, pero era como si hubieran olvidado cómo escucharse mutuamente. A él comenzó a atraerle no otra mujer, sino otro mundo, donde todo era vibrante y caótico, donde la pasión se mezclaba con la creatividad y las emociones se desbordaban. Se quedaba cada vez más a menudo en el teatro, reflexionaba a solas durante más tiempo y luego, sin encontrar una respuesta, simplemente comenzó a evitar las conversaciones. En ese momento, aún no sabía qué había detrás de esa tensión interna, pero sentía que las cosas no podían continuar así. Algo tenía que cambiar. Y cambió, no de inmediato, no de forma abrupta, pero sí de manera irreversible.
Fue ese presentimiento extraño y doloroso el que se coló por primera vez en su joven vida llena de esperanzas. Demasiado pronto para la decepción, pero ya demasiado tarde para evitarla. Lo sentía en todo su cuerpo, como si caminara descalzo sobre cristales, sabiendo que cada paso dejaría marcas que nunca desaparecerían. La decisión no maduró de inmediato. Se gestó en lo más profundo, en los rincones más oscuros de su alma, hasta que un día estalló en una repentina revelación. Ya no podía vivir la vida que tenía antes. Todo lo que parecía sólido e inquebrantable, de repente se volvió frágil, como un decorado de teatro. Amaba a su hija, respetaba a la madre de esa niña, pero lo que lo unía a Tamara había desaparecido. No porque alguien tuviera la culpa, sino porque él había comenzado a ver en ella el pasado y no el futuro. Cuando miró a los ojos de otra mujer por primera vez, todo sucedió casi sin palabras. No hubo grandes promesas ni premeditación, solo un reconocimiento, como si alguien por fin lo entendiera sin palabras, como tanto había deseado. Él sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás, y aún así volvía a casa. Se sentaba junto a la cuna de su hija, le acariciaba la cabeza mientras dormía. Intentaba convencerse a sí mismo de que podía quedarse, de que solo necesitaba esperar, de que todo se arreglaría. Pero cada día se sentía más sofocado por dentro. El aire se volvía más seco y su voz más baja. Se quedaba en silencio porque no sabía cómo decir la verdad. Esa noche, cuando finalmente pronunció lo que lo había atormentado durante tanto tiempo, miró a Tamara, como si la viera por primera vez. Ella guardó silencio, no hizo preguntas, no lloró. Fue ese silencio el que resonó más fuerte que cualquier palabra. Sintió cómo con cada frase que pronunciaba no solo se derrumbaba su matrimonio, sino toda una etapa de su vida. Se fue en silencio, sin escándalo, sin portazos. Simplemente recogió sus cosas y salió a la noche, donde comenzaba otra historia. Pensaba en su hija constantemente, una niña pequeña con los ojos de su madre y su propia terquedad. Sabía que le dolería, sabía que esa traición se recordaría por mucho tiempo, incluso si ella no la mencionara en voz alta. A veces imaginaba cómo crecía sin él, cómo daba sus primeros pasos, cómo recitaba poemas por primera vez en un evento escolar y él no estaba allí. E incluso si Tamara nunca dijera una mala palabra sobre él, la sombra de su ausencia se cerniría sobre cada uno de sus recuerdos. Años más tarde, la niña, convertida en una mujer adulta, recordaría a su padre no con enojo, sino con un silencio incomprensible. Sus palabras serían reservadas, casi neutrales, como si toda la profundidad del dolor se escondiera en esa contención. No un reproche, sino la ausencia del sonido que faltaba. Y durante todo ese tiempo, él supo que lo más difícil no era irse, sino vivir con el hecho de que una vez él mismo había sido la causa del silencio de alguien. Se conocieron en una casa llena de risas, champán y bromas, una fiesta de actores, ruidosa, sincera, un poco descuidada. Ella entró en la sala y todo pareció volverse más nítido, más claro, con más contraste. Él no había sentido una resonancia así en mucho tiempo, como si alguien con una sola mirada pudiera penetrar a través de todos sus papeles y máscaras. Aya era diferente, no solo por su forma de actuar, sino también por cómo miraba. En ella no había ni falsedad ni coquetería, solo una mente aguda, ironía y una tranquila seguridad de que sabía quién estaba frente a ella. A partir de ahí, su romance se desarrolló rápidamente, sin pausas, casi como una escena en la que ya no habría ensayos. Pronto se casaron.
La vida con Aya era rica. No eran solo cónyuges, sino aliados, colegas, compañeros creativos. Recorrieron juntos el camino del teatro, resolvieron juntos los asuntos cotidianos y esperaron a un hijo juntos. Cuando nació Maxim, de repente sintió que todo se volvía sólido y real. Ahora era padre de nuevo, pero esta vez estaba presente. Aprendió a ser atento, involucrado, cariñoso, como si intentara recuperar lo que no había podido darle a su hija. Pero el pasado no tiene una memoria corta, no desaparece. Vive en las sombras, en las pausas, en las cartas no respondidas y en las frases no dichas. Con Tamara ya no se comunicaba. Era un acuerdo silencioso entre ambas partes. Pero de vez en cuando, la ansiedad se abría paso en su corazón. ¿Cómo estaba Ksenia? ¿Cómo crecía? ¿Qué sentía? Hubo intentos esporádicos de tender puentes cuidadosos e inciertos, como pasos sobre hielo fino. A veces ella respondía, y entre ellos surgían breves destellos de calidez, frases que parecían esperanza. Él se alegraba con cada mensaje, con cada llamada, pero en su interior quedaba la incertidumbre. ¿Lo había perdonado? ¿Lo entendía? Aya lo vio. Ella sabía que había algo en él que no le pertenecía, no porque siguiera amando el pasado, sino porque no podía dejarlo ir. Ella no preguntaba, no estaba celosa, pero un día, al atardecer, cuando él miraba pensativo por la ventana, le dijo en voz baja: «Siempre habrá una parte de ti allí. No me opongo. Solo recuerda quién está a tu lado ahora». Y él lo recordaba, lo valoraba, la amaba, pero incluso en esta nueva felicidad, la sensación de algo no dicho no lo abandonaba. Todo lo que había construido con Aya era real, pero lo que había dejado atrás no se había disuelto. Vivía en otro apartamento, en otra voz que llamaba cada vez menos. Y cuando un día un muro, construido por manos ajenas, se levantara entre él y Ksenia, entendería que no todo dependía de él. Pero por ahora, nadie lo sabía. Todo apenas comenzaba. Comenzó a toser. Al principio, rara vez, luego cada vez con más frecuencia. Lo atribuía al cansancio, a fumar, al exceso de trabajo en el teatro. Aya, como siempre, estaba a su lado, atenta y serena. Ella no se asustó, no dramatizó, simplemente le hizo una cita con un médico, lo acompañó y le tomó de la mano en la sala de espera. Él no sospechaba nada grave, ni siquiera cuando comenzaron los interminables exámenes, y aún así no sentía ansiedad. Ella parecía suavizarlo todo, lo distraía con una broma, lo animaba, como si supiera de antemano que todo terminaría bien. Él le creyó, como un niño cree cuando su madre le dice: «No tengas miedo, estoy aquí». En realidad, ella ya lo sabía todo. El diagnóstico había sido confirmado, un tumor maligno, pero ella no dijo ni una palabra. Buscó médicos, estudió la literatura, consultó en secreto, mintió para salvarlo del miedo, del pánico, de la sensación de fatalidad. Él pensaba que tenía tuberculosis, incluso bromeaba al respecto. Y ella continuaba con esta obra de teatro, en la que el papel era más importante que la verdad. Solo cuando llegó el momento de la cirugía, la verdad salió a la luz. Como un hielo que de repente se agrieta bajo los pies, él no gritó, no la acusó, simplemente entendió que detrás de la máscara de calma se escondía una lucha que ella había emprendido sola por él. La operación fue exitosa. Tuvo suerte. El equipo, la experiencia de los médicos, la intervención oportuna, todo jugó su papel. Pero lo principal fue otra cosa: su voluntad, su fuerza, su determinación para no dejar que él se derrumbara. Cuando se despertó de la anestesia, ella estaba sentada a su lado, silenciosa, agotada, pero sonriendo. Y él comprendió.
Esta no era solo su esposa, era la persona que había llevado sola la carga de su miedo, su ignorancia, su futuro. El período de recuperación no fue fácil, pero estuvo lleno de luz. Se sentía casi renacido, no físicamente, sino interiormente. Parecía que había revaluado todo lo que lo rodeaba, los papeles, las giras, la vida cotidiana. Se volvió más atento con su hijo, más tierno con Ala, escuchaba más, discutía menos. La enfermedad no solo retrocedió, sino que temporalmente apartó el velo entre la vanidad y el significado. Comenzó a vivir de otra manera, pero aún no sabía que todo esto era solo el prólogo, que lo que parecía una salvación era solo un aplazamiento antes de otro golpe. Este último aún estaba por venir en su camino. Al principio, pareció solo un cansancio común. Aya se cansaba más rápido, se quejaba de dolor de espalda, posponía reuniones. Él no se preocupó de inmediato. Pensó que era por el exceso de trabajo, la temporada, las giras, pero los días pasaban y su sonrisa se volvía más forzada, sus movimientos más reservados. Ella, como antes, sabía cómo aguantar sin mostrar dolor. Solo su mirada cambiaba, se volvía apagada, como si algo en su interior se estuviera extinguiendo gradualmente. El diagnóstico sonó como un cuchillo sobre el cristal: cáncer de columna vertebral, y esta vez no había opciones. Él no sabía cómo respirar, no entendía por qué, cómo podía ser. Acababan de recuperarse, acababan de aprender a reír de nuevo, acababan de empezar a vivir de verdad. Y de repente, una sentencia que no podía ser revocada. Ella se mantuvo firme. Incluso él, que había pasado por muchos dramas con ella, no sabía de dónde sacaba tanta calma. Aya se negaba a ser una víctima. Decía: todavía estoy viva, lo que significa que hay un sentido. Él intentaba estar a su lado, ayudarla, apoyarla, pero por dentro todo se derrumbaba. Cada mañana comenzaba con esperanza, cada mañana se estrellaba contra la realidad. Los médicos a veces prometían alivio, a veces se encogían de hombros. La enfermedad jugaba con ellos como el gato con el ratón. Los soltaba para volver a golpear. Él veía cómo la mujer que amaba se consumía ante sus ojos y no podía hacer nada para cambiarlo. Aprendió a ser fuerte en público, en el teatro, en la televisión, pero en casa se encerraba en el baño para no verse en el espejo. Apretaba los dientes, golpeaba la frente contra los azulejos en silencio, porque un grito no servía de nada aquí. A Aya no se le podía mostrar miedo. Ella necesitaba luz, no sombra. Él cumplía todos sus deseos, buscaba nuevos médicos, leía investigaciones, buscaba hierbas, dietas, oraciones, todo lo que pudiera regalarle al menos un día más. Cuando ella no podía levantarse, él la llevaba en brazos. Cuando ella no podía hablar, él la entendía con la mirada. Cada hora era como un cristal que quería llevar con cuidado para no dejarlo caer. Y aún así, el tiempo resultó ser más fuerte. Por la noche, ella yacía en la cama, más débil con cada minuto. Él no se apartaba de su lado, no dormía, no comía. Simplemente se sentaba a su lado y le sostenía la mano. Sus últimas palabras apenas se escucharon, pero él las oyó. No contaría lo que ella le dijo. Se lo guardaría como un secreto, como una promesa. Cuando amaneció, ella ya no estaba. Se fue como vivió, con dignidad, con reserva, en silencio, en sus brazos, en el amanecer, y en ese mismo instante, algo se rompió en él. No solo el dolor, sino el centro de gravedad. La vida perdió su apoyo. Todo lo que vino después fue solo un intento de volver a aprender a caminar, a respirar, a ser sin ella. Él no se separó de ella ni un solo paso. Los últimos días se convirtieron en una película en cámara lenta, donde cada momento parecía ser el último.
pero cada uno duraba demasiado tiempo. La habitación estaba llena de silencio, interrumpido solo por su respiración, rápida, irregular, arrancada con dificultad al dolor. Él se sentaba a su lado, le sostenía la mano. A veces se inclinaba hasta su oído para susurrarle. No palabras de consuelo, sino cosas que una vez parecieron cotidianas, como que Maxim había actuado en el instituto, cómo era la sala de teatro por la noche, cómo olían los decorados. Le parecía que si hablaba de la vida, ella no desaparecería. Aya apenas reaccionaba, pero él sentía que lo oía, incluso cuando sus ojos estaban cerrados, incluso cuando sus labios no se movían. Él seguía hablando. Tenía miedo de detenerse, porque detrás del silencio podía llegar el vacío. Ella no se quejaba, no pedía, no lloraba. Incluso en esas últimas horas intentaba ser fuerte, como si quisiera irse no débil y cansada, sino como él la recordaba en los mejores días. Orgullosa, firme, hermosa. Él vio cómo luchaba no por la vida, sino por la dignidad. Cuando el cielo fuera de la ventana comenzó a aclararse, él comprendió: queda muy poco. Todo en la habitación se volvió demasiado claro, como si los límites entre los mundos se hubieran desvanecido. Él le acomodó la manta con cuidado, le pasó la mano por la frente, sintiendo cómo su palma perdía calor. Ella todavía respiraba, lentamente, con dificultad. Él le apretó los dedos. Sus labios susurraban algo sin sentido, tierno, tembloroso, como una oración. Y de repente, todo se detuvo. Una inhalación, una segunda y silencio. Ella se fue sin un sonido, sin dramatismo, sin palabras ni gestos. Simplemente desapareció de sus brazos y él se quedó sentado con ella, temiendo soltarla. Parecía que si no soltaba su mano, todo podría volver. Dentro de él, todo estaba vacío. Los pensamientos no fluían. En su cuerpo no había lágrimas ni gritos, solo un vacío paralizante. Miraba al techo como si se esperara una explicación, pero no había explicaciones. Solo quedaba la habitación en la que alguien acababa de apagarse, dejando atrás un calor que desaparecería en unas horas. Después de eso, no habló durante mucho tiempo. No podía, no quería. La gente venía, llamaba, lo abrazaba. Él asentía, daba las gracias, pero no sentía nada por dentro. Todo lo que podía hacer era recordar cómo, hace muchos años, ella lo había salvado y ahora él no había podido, o no había llegado a tiempo, o nadie habría podido. Pero vivir con ese conocimiento era especialmente difícil. Y en esos días casi desapareció, del teatro, de las reuniones, de sí mismo. Solo quedó la voz, y sonaba cada vez más baja. Continuaba existiendo por inercia. La mañana no se diferenciaba de la noche, el día de la tarde. Las horas pasaban, pero el sentido había desaparecido. El teatro ya no le daba alegría. El escenario se había vuelto ajeno. Las réplicas eran un ruido aprendido. La gente a su alrededor hablaba, intentaba apoyarlo, pero él los veía a través de un cristal. No es que no quisiera vivir, simplemente no sabía para qué. Aya no estaba, y por lo tanto, su yo anterior tampoco. Era como si le hubieran arrancado del corazón el hilo que sostenía toda la estructura. Comenzó a evitar reuniones, cancelaba proyectos, se encerraba en sí mismo. A veces, se sentaba durante mucho tiempo en silencio, mirando viejas fotos. Algunas noches no podía respirar, como si el aire se hubiera vuelto denso y pegajoso. Los pensamientos daban vueltas en círculo y entre ellos uno surgía cada vez más a menudo, aterrador en su simplicidad. ¿Y si simplemente me voy para que nada duela, para que nada se recuerde, para que detrás de esto haya un verdadero silencio, no el que atormenta,
No lo decía en voz alta a nadie, pero dentro de él, esta sombra crecía como una capa de hielo. Fue en este momento que ella apareció a su lado, una mujer a la que hasta entonces había percibido exclusivamente como una asistente. Irina no hacía preguntas innecesarias, no se imponía, simplemente estaba presente, le traía té, le recordaba los ensayos, le preguntaba si había olvidado una reunión y luego se quedaba. Escuchaba cuando él por fin se atrevió a hablar, no lo interrumpía, no le daba consejos. Su presencia no era intrusiva, pero sacaba la voz de él, le devolvía el aliento. Poco a poco, comprendió que en estas conversaciones silenciosas se sentía un poco mejor. Al principio no se lo creía, no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser que alguien desconocido de repente comenzara a significar más que una simple cara a su lado? Al principio, sintió incomodidad, incluso culpa, como si estuviera traicionando una memoria, pero Irina no exigía confesiones, no esperaba avances, simplemente se quedaba a su lado, pacientemente, día tras día. Su cuidado no lo abrumaba, sino que lo nivelaba. Comenzó a sentir cómo regresaba su apetito, cómo quería volver a salir, cómo su voz ganaba densidad y sus manos, propósito. Fue una salvación extraña, no ruidosa, no de película, sin un solo momento decisivo. Simplemente, la vida lo estaba arrastrando de vuelta lentamente. Y en algún momento, comprendió que a su lado no había solo una persona, sino una mujer en la que podía confiar, que sin pedir nada a cambio, le había devuelto su propio ser. Fue ella quien le hizo dejar de mirar la oscuridad y empezar a buscar la luz, aunque no de inmediato, aunque mirando hacia atrás, pero lo hizo. Cuando le contó a sus amigos que se casaría, muchos no lo creyeron. Algunos susurraban a sus espaldas, demasiado pronto, demasiado extraño, esa mujer a su lado tiene una mirada demasiado viva. Hubo quienes se dieron la vuelta en silencio, sin decir una palabra, y hubo quienes lo acusaron directamente de traición, de intentar olvidar, de faltar el respeto a la memoria. Él no discutió, no se justificó, simplemente asintió y se fue. Quienes lo conocían mejor entendieron que no se había vuelto diferente. Simplemente había regresado de ese vacío donde había vivido demasiado tiempo. Con Irina, las cosas se desarrollaron de manera diferente al pasado. No hubo tormentas, ni promesas apasionadas, ni lágrimas en la escalera. Su relación creció lentamente, casi imperceptiblemente, como una brizna de hierba a través de una grieta en el asfalto. En ella no había amaneramiento artístico. Al contrario, vivía en una realidad donde lo importante no eran las palabras, sino las acciones. Ella sabía cómo crear un espacio, una vida, un cuidado, una comodidad. No estorbaba, sino que lo dirigía. No exigía, sino que ofrecía. Su presencia no lo absorbía, lo estabilizaba. Volvió a trabajar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El placer volvió a los ensayos, la ligereza a las entrevistas, la vivacidad a la voz. Ella no se entrometía en su creatividad, pero creaba un telón de fondo sobre el que ésta podía sonar libremente. Volvió a leer obras de teatro en voz alta, a bromear entre bastidores, a discutir papeles con los actores jóvenes, y en estos pequeños detalles se encontraba el regreso, no en los aplausos y en las salas, sino en una mañana normal en la que él sabía que había una persona a su lado que no dejaría que se cayera de nuevo. Sí, el nombre de Aya todavía se pronunciaba a su lado. Sí, a menudo la recordaba, especialmente en el silencio, pero ahora esos recuerdos no le causaban dolor, eran parte de él,
como viejas cartas que se guardan con cuidado en un cajón. Con Irina, él no reemplazó el pasado, aprendió a vivir con él, y en eso radicaba el principal milagro que no esperaba. La esperanza regresó no como un destello, sino como un resplandor cálido y constante, el mismo que señala el camino cuando parece que la noche es interminable. Cuando la noticia apareció en la prensa, los titulares gritaban más fuerte que los hechos mismos. Él tenía casi 80 años, ella más de 50, y de repente, hijos. Primero la llamaron Ethel, luego nació Clara. La sociedad reaccionó como siempre, con sorpresa, con incredulidad, con el deseo de llegar a la verdad, aunque no se les pidiera que la revelaran. Se decían muchas cosas, se susurraba sobre procedimientos, se hacían conjeturas, se escribían artículos, pero ellos dos no se involucraron en esta vanidad. Sonreían, guardaban silencio, vivían. Él, cuya vida ya parecía completamente escrita, de repente recibió un nuevo guión. No un papel secundario, no uno episódico, sino el principal. Lo volvieron a llamar papá, solo que ahora con balbuceos infantiles, con pequeñas manos, con vigilias nocturnas y primeros dientes. Él, que había pasado por docenas de destinos teatrales, ahora aprendía de nuevo a sostener un biberón, a mecer, a ofrecer un hombro en el que dormir. Esto no era un capricho de la vejez, como pensaban los malintencionados. Era un reconocimiento de que la vida puede empezar en cualquier punto, incluso en la 8ª década. Irina, a pesar de las disputas y los chismes, decía con seguridad: todo fue natural. No había secretos, no había acuerdos, solo un deseo, solo fe, solo fuerza. Él la miraba con admiración como a una persona que no solo le había dado amor, sino que también le había dado lo que había perdido hace muchos años, la oportunidad de empezar de nuevo. Y cuando Ethel dijo por primera vez «papá», él se quedó paralizado, no por la edad, sino por cómo el sonido de esa palabra lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. No ocultaba su felicidad. Salía con el cochecito, respondía a las preguntas de los periodistas, compartía fotos. No porque quisiera atención, sino porque estaba orgulloso. No era solo paternidad, era un renacimiento, un regalo que no había pedido, pero que había recibido. Y quizás por eso lo aceptó con tanta gratitud. Algo volvió a florecer en su interior, y en esta nueva floración no había lugar para la vejez, solo luz, esa misma que no llega según un horario, sino cuando la persona está realmente lista para ella. Con los años, a menudo pensaba en lo que había dejado atrás, en Ksenia, en aquellos días que parecían tan lejanos e inalcanzables. La vida los había dispersado por diferentes caminos, y mientras él construía una nueva familia, la anterior lo atraía como un fantasma silencioso, recordándose a sí misma en los momentos más inesperados. No podía olvidar la voz de su hija, sus ojos de niña, que tal vez todavía lo buscaban entre la multitud. Irina lo entendía. Su presencia no solo le daba apoyo, sino que también abría el camino a esas relaciones que parecían selladas por el tiempo. Ella apoyó los intentos de restablecer el contacto con cuidado y ternura, como si lo ayudara a desenredar un ovillo que ya parecía desesperado. Juntos llamaron, escribieron, intentaron verse. A veces parecía que los puentes comenzaban a construirse, que las viejas heridas podían sanar. Ksenia respondió a estos intentos. No los rechazaba, pero tampoco abría las puertas de par en par. Sus conversaciones eran cautelosas, reservadas, llenas de cosas no dichas. Él se alegraba de cada paso adelante, de cada minuto de comunicación, como si fuera un regalo precioso que había esperado su momento durante mucho tiempo. Una esperanza,
Tranquila pero persistente, se encendió en su alma de que los errores del pasado podrían corregirse. Pero la calma resultó ser engañosa. La tormenta que pronto los arrasaría a todos no tardó en llegar. Exteriormente, todo parecía reparable, pero en el interior se escondían viejos resentimientos, malentendidos y ansiedades que estaban a punto de estallar. Esta sutil pausa, antes de una nueva prueba, estaba llena de expectación y ansiedad. Él creía que podía arreglarlo todo, pero el destino, como siempre, tenía sus sorpresas. La esperanza de una renovación de las relaciones parecía frágil, como hielo fino bajo el cual se escondía una profundidad de desconfianza y resentimientos no resueltos. Cuando parecía que lo peor había pasado, ocurrió un golpe inesperado, el mismo que destruyó todo en la superficie y hizo que las viejas grietas se agrietaran con nueva fuerza. Sucedió en los muros de un estudio de televisión, donde se había prometido una conversación sobre el pasado, en Balaam, el lugar donde Xenia había pasado casi toda su vida. Ella y su hija aceptaron ir, con la esperanza de poder restablecer la conexión, demostrar que las familias pueden ser diferentes, pero aún así no ser extrañas entre sí. Pero en lugar de una revelación y una reconciliación, la emisión se convirtió en un espectáculo y una trampa. El tema cambió inesperadamente. En lugar de buenos recuerdos e historias, surgieron acusaciones de que la nieta intentaba arrebatarle el apartamento de Moscú a su abuelo. La edición y las palabras de los presentadores crearon una imagen de traición donde las buenas intenciones se distorsionaron y los sentimientos se expusieron a la burla pública. Él lo vio con dolor, como si un cuchillo se clavara en su corazón. No fue solo un malentendido, fue una traición a la vista de todo el país. La hija se sintió ofendida, no solo por sí misma, sino también por su padre. Ella vio cómo él se encerraba, cómo la confianza desaparecía, cómo un muro volvía a levantarse entre ellos. Las llamadas cesaron, los mensajes quedaron sin respuesta. El silencio se convirtió en la nueva norma, tan pesado como antes. Todos los intentos de suavizar el conflicto fueron en vano. Irina lo observó con un dolor silencioso. Ella entendía que un solo error podía anular años de esfuerzo, que la confianza, construida con tanta dificultad, podía desmoronarse en un instante. Intentó apoyar a su esposo, estuvo a su lado, pero también le resultaba difícil ver cómo la luz se apagaba en los ojos de un hombre que ya había pasado por demasiado. Este episodio se convirtió en un hito, un momento en el que el pasado volvió a manifestarse, sin dejar lugar para el olvido. El tiempo pasaba, pero las heridas permanecían abiertas. Una barrera invisible colgaba entre él y su hija, no tanto de palabras, sino de emociones que no encontraban una salida. Su relación no se convirtió en una amistad cercana, no adquirió la ligereza y la confianza, pero tampoco se rompió por completo. Era una pausa extraña y dolorosa, donde cada paso adelante iba acompañado de una resistencia interna y de dudas. El recuerdo del pasado, de lo que había sido con Alla, de lo que se había perdido, no dejaba de influir en el presente. Era como una sombra, siempre a su lado, que lo obligaba a volver a los recuerdos, a veces dolorosos, a veces luminosos, pero nunca completamente separados. La nueva familia le daba apoyo, le traía alegría, le daba calidez, pero al mismo tiempo le recordaba que la vida es compleja y multifacética. Esta felicidad y este dolor se entrelazaron, se convirtieron en parte de una misma historia que no se puede olvidar, pero que tampoco se puede cambiar. Él continuó avanzando,
a veces mirando hacia atrás, tratando de entenderse y perdonarse a sí mismo, a los demás, al tiempo. En su mirada se leía el cansancio, pero también la sabiduría de un hombre que ha pasado por mucho. Se convirtió en un símbolo no solo del destino de un actor, sino también del destino de una persona que vive con el peso de las decisiones, con la carga de las pérdidas y las esperanzas, con preguntas sin respuesta para las que no hay respuestas. Su historia es un recordatorio de que la vida rara vez es clara e inequívoca. Es un camino difícil, donde el amor y el dolor van de la mano, donde el perdón no siempre es posible y la comprensión no llega de inmediato. Y en esto reside su fuerza, la fuerza de una persona que, a pesar de todo, sigue adelante, manteniéndose fiel a sí mismo y a su historia